Bienvenidos al bloque 2, Cinemática. En su libro de texto pueden encontrarlo a partir de la página 84. En esta ocasión vamos a analizar algunos conceptos básicos. ¿Qué es la cinemática? Es una rama de la física que se encarga de estudiar el movimiento, sin que nos importe las causas que originan el movimiento. El movimiento más el estudio de sus causas lo veremos en el bloque 3, dinámica. ¿Qué es la posición de un objeto? La posición de un objeto indica exactamente dónde se encuentra un cuerpo, un objeto, en un instante en el tiempo. La posición la medimos en una sola dimensión. Si utilizáramos nuestro plano cartesiano, sería solamente en nuestra posición X. ¿Qué es el desplazamiento? Si yo sé dónde se encuentra un cuerpo en un instante de tiempo y luego ese cuerpo se mueve, yo puedo determinar su desplazamiento, que es el cambio en la posición de un objeto. Y aquí lo podemos ver. Si la maestra se encuentra en una posición inicial que vale 1.5 metros en mi eje X y se mueve hasta una posición final de 3.5, ¿cuál será su desplazamiento? El desplazamiento o el cambio en X está dado por la fórmula posición final menos posición inicial. Significa 3.5 menos 1.5 me da 2 metros. Significa que la persona se desplazó 2 metros. Ahora bien, ¿cuántos tipos de desplazamientos puede tener un cuerpo o un objeto? Para eso, vamos a analizar esta animación. Aquí podemos observar que una persona arroja un balón de un edificio hacia otro. Este dibuja una trayectoria, una curva, pero el desplazamiento de esa pelota, o en este caso de este punto rojo, seguirá dado por la ecuación X final menos X inicial. La posición que esté aquí y la posición que esté aquí. Entonces, ¿qué será la trayectoria de un cuerpo? Diferencia entre distancia y la distancia recorrida. La distancia se define como la magnitud o el tamaño del desplazamiento entre dos posiciones. La distancia recorrida es la suma de todos los desplazamientos realizados por un objeto para llegar del punto inicial al punto final. Entonces, el desplazamiento es simplemente el cambio de posición, final menos inicial. Pero la distancia recorrida es la suma de todos los desplazamientos que nuestro cuerpo haya tenido para llegar de nuestra posición inicial a nuestra posición final. Analicemos los conceptos de trayectoria o distancia recorrida y desplazamiento. En este ejemplo tenemos 4 cuerpos, el vector A, B, C y D. Ahora bien, estos 4 cuerpos los acabamos de poner sobre nuestro eje X y tenemos desde una posición 0 hasta una posición 12. Analicemos A. La posición inicial de A es 0. La posición final de A es 7. Significa que su desplazamiento es 7 menos 0. 7 menos 0 igual a 7 metros. B. B va en sentido contrario, hacia atrás. Significa que su posición inicial es 12, su posición final es 7.
¿Cuál es su desplazamiento final menos inicial? 7 menos 12 me da menos 5. Ese menos 5 significa únicamente que el cuerpo retrocedió 5 metros, pero su desplazamiento sigue siendo 5 metros. Vector C. El vector C empezó en una posición 2, terminó en una posición 10, pero el vector C hizo un desplazamiento de 2 al 10, del 10 regresó al 8 y del 8 regresó al 10. Significa que posición final 10 menos posición inicial 2 me da un desplazamiento de 8 metros. ¿Pero qué trayectoria? Bueno, los 8 que recorrió más los 2 que regresó más los 2 que volvió a avanzar me dan 12 metros. Por último, vayamos con el vector D. La posición inicial del vector D es 9. Posición inicial 9. La posición final del vector D es 5. Posición final 5. 5 menos 9 me da un menos 4. Su desplazamiento son 4 metros. ¿Hacia dónde? Hacia la izquierda. Retrocedió 4 metros. ¿Cuál es la trayectoria del vector D? Bueno, recorrió 1, 2, 3, 4, 5, 6 metros hacia atrás, 6. Luego avanzó 1, 2 hacia enfrente, 6 más 2, 8 metros de distancia recorrida. Con este ejemplo podemos entender las diferencias entre distancia recorrida, que es la suma de todos los desplazamientos de un cuerpo, y el desplazamiento, que es la resta de la posición final de mi cuerpo menos la posición inicial. ¿Quieres conocer más? Cuando abras este archivo, simplemente da clic donde dice ¿quieres ver más? Y te va a mandar a una página especializada que te permitirá ver más contenidos. Esta misma. Nosotros regresemos. Ya vimos posición, desplazamiento y distancia recorrida. Y aquí lo tenemos para terminar. El desplazamiento es la posición final menos la posición inicial, y la trayectoria o distancia recorrida es la sumatoria de todos los desplazamientos del cuerpo para llegar del inicial al final. La trayectoria sumamos, los desplazamientos restamos. En estas dos páginas son laboratorios virtuales. Puedes ingresar y ver el material que ahí viene. Nos vemos la próxima clase.